buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, último día del mes, tenemos una telecapacitación a cargo de la doctora María Oropesa Jiménez, especialista en gastroenterología pediátrica, quien tratará un tema de interés general, un tema que con frecuencia se presenta este tipo de patología. Ella nos hablará sobre manejo del estreñimiento en niños. Con ustedes, la doctora María Oropesa. Voy a empezar, doctora. Ya. Muy buenas tardes. Continuando con las capacitaciones en telemedicina, hoy me toca presentar el tema estreñimiento en pediatría. El estreñimiento constituye una de las 10 principales causas de la consulta pediátrica. En las consultas del gastroenterólogo pediátrico, aproximadamente constituye el 25%, teniendo una prevalencia mundial estimada en un 3%. Se manifiesta a cualquier etapa de la vida. Es más prevalente en pediatría en la etapa preescolar. La clasificación del estreñimiento, tenemos al estreñimiento agudo, que dura en menos de 3 meses, y estreñimiento crónico mayor a 3 meses. Y dentro del estreñimiento crónico tenemos a estreñimiento crónico de causa orgánica y estreñimiento crónico de causa funcional. La última va a constituir la mayor causa de estreñimiento en los pacientes en un 95%. En cuanto a la etiología del estreñimiento orgánico, tenemos muchas causas del estreñimiento orgánico. Si bien es cierto, constituye solo un 5%, pero es importante conocer para poder descartar estas patologías. Una de ellas, la causa serían las alteraciones anatómicas. Tenemos, por ejemplo, a las malformaciones anorrectales, a las fisuras, fístulas, hemorroides, infecciones, que también podrían ocasionar estreñimiento de forma secundaria. Tenemos a las alteraciones de la motilidad, como la enfermedad de Hirschsprung, displasia neuronal intestinal, pseudoobstrucción intestinal crónica, alteraciones en la unión muscular, miopatías, también conectivopatías, como por ejemplo pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, también pacientes con hipotonía de la musculatura abdominal, como por ejemplo en pacientes con síndrome de Down, alteraciones psicológicas, pacientes con depresión, abuso sexual, muchas veces frecuentes en adolescentes. Tenemos alteraciones neurológicas, anomalías medulares congénitas, adquiridas, pacientes con parálisis cerebral infantil, encefalopatías, neuropatías, pacientes con alteraciones metabólicas, como por ejemplo hipotiroidismo, pacientes con acidosis tubular renal, fibrosis quística, pacientes que muchas veces llegan con estreñimiento severo y con antecedente de haber consumido vitamina D a altas dosis. Tenemos pacientes con alteraciones digestivas, uno de los más frecuentes, la alergia alimentaria, la enfermedad celíaca, poco frecuente, pero siempre tener en cuenta. Y también pacientes que reciben fármacos, como por ejemplo, pacientes que usan anticonvulsivantes, pacientes que usan metilfenidato, suplementos de calcio, el hierro, que también es un medicamento muy frecuente que conduce a estreñimiento, benzodiazepinas, antiácidos, que también conducen a estreñimiento. Entonces, es importante conocer estas patologías, ya que de todas maneras, al momento de evaluar a un paciente, hay que descartar, ¿no? Y descartando todas las patologías orgánicas, nos quedaríamos solo con el estreñimiento de tipo funcional, que es el estreñimiento más frecuente en la edad pediátrica.
En cuanto a la epidemiología, muchas veces se han hecho estudios epidemiológicos, observacionales, para encontrar la causa del estreñimiento. Refieren predisposición genética, consumo bajo de fibras, poca ingesta de líquidos, poca actividad física, condición socioeconómica baja. En fin, no se ha podido encontrar una causa única, más bien la causa del estreñimiento funcional es multifactorial. De hecho, que en muchos de nuestros pacientes observamos factores asociados, por ejemplo, en lactantes, los factores asociados que presentan usualmente es el estreñimiento cuando inician una fórmula o cambian de tipo de fórmula. También al inicio de la alimentación complementaria o cuando también inician cereales como el arroz, la quinoa, se observa pacientes que inician con estreñimiento. También en la etapa preescolar, por ejemplo, uno de los más frecuentes es relacionado a la relación al control de esfínteres, ya que el control de esfínteres se da generalmente entre los 2 y 3 años, y si es muy precoz, también causamos estrés en el niño y como consecuencia estreñimiento. También el estrés por parte de, por ejemplo, enfermedades intercurrentes, los niños comen muy poco, después de un evento de diarrea, muchas veces los niños presentan eventos de estreñimiento agudo. También la escolarización, los niños que están acostumbrados solo a defecar en casa, no quieren defecar en la escuela, entonces también son factores desencadenantes de estreñimiento agudo. Viajes también, entonces son factores desencadenantes del estreñimiento agudo, y si este estreñimiento agudo conduce a dolor y miedo al defecar, con el tiempo van a ser este círculo vicioso que es la causa del estreñimiento funcional. Quiere decir que ante la ausencia de evacuación, las heces que están en el recto van a ser retenidas, el agua se va a absorber, ya que la función del recto y del colon es absorber agua, y a medida que va bajando las heces que va produciendo, que se va formando, se va a distender más el recto, va a disminuir la eficacia del peristaltismo y va a disminuir la sensibilidad de reflejo defecatorio, aumentando las heces duras y contribuyendo a la dificultad en la evacuación, con dolor y un círculo vicioso con la retención, heces duras más grandes, dificultad en la evacuación y el dolor. Y a medida que se va llenando el recto de heces duras y las heces que se van formando nuevas, son heces blandas que al final van a rebosar por los costados, constituyendo síntomas de incontinencia fecal, a lo que antes se llamaba encopresis. Actualmente el término es incontinencia fecal retentiva. Entre los síntomas y los signos del estreñimiento tenemos pacientes con dolor abdominal crónico, hiporexia, deposiciones duras, voluminosas, dolorosas, rectorragia, saciedad precoz, distensión abdominal. Son síntomas que usualmente presentan los pacientes, pero muchas veces los pacientes no tienen síntomas, tal vez solamente no quieren comer, entonces muchas veces pasa desapercibido, no siempre tienen síntomas muy floridos. Y cuando ya los síntomas son muy floridos, el paciente muchas veces ya está con impactación fecal, con un fecaloma. Incluso hemos tenido pacientes derivados de provincias
que llegaban para descarte de tumoración abdominal, ¿no? Pero en sí eran pacientes con fecalomas inmensos en el recto. En cuanto al diagnóstico, la historia y un examen clínico muy completo es muy importante. Se tiene que tener en cuenta en la anamnesis la eliminación del meconio. El meconio, lo normal, debe ser eliminado en los 2 primeros días. Más de 2 días de retraso ya constituyen un signo de alarma. También la edad del control de esfínteres, que generalmente debe ser entre 2 y 3 años. Y también preguntar si este evento o este pasaje ha sido traumático o tranquilo, porque muchas veces ahí están los desencadenantes del estreñimiento funcional en los niños. También la alimentación, la lactancia materna, el contenido de fibra que reciben los pacientes, si también han recibido o reciben fórmulas, es importante. También al momento de evaluar las características de las heces, hay una escala que se llama de Bristol, muy conocida, para enseñar a los papás y puedan ver qué tipo de heces hacen sus hijos y así poder determinar tal vez la calidad o la forma de las heces de los niños. El tipo 1 y el tipo 2 están relacionados a estreñimiento, ¿no? El tipo 3 y el tipo 2, el tipo 4 son normales y ya a partir del 5 hasta el 7 son deposiciones ya diarreicas, ¿no? También valorar si hay conflictos emocionales, familiares, historias de abuso, en el caso sobre todo de pacientes adolescentes. Y también en el caso de pacientes escolares, preescolares, la presencia de conductas o posturas retentivas. Estos pacientes muchas veces se van en una esquina de la casa o debajo de la mesa y se sientan, se encogen y tienden a retener las heces. También a veces juntan las piernitas, meten el potito. Son varias conductas retentivas que tienden a tener los niños o se van a otro cuarto, quieren estar solitos. Entonces son conductas que tenemos que tener en cuenta también, antecedentes familiares de enfermedad de Hirschsprung, alergias alimentarias, de patologías vesicales, fibrosis quística, anomalías tiroideas, paratiroideas, renales, tener en cuenta para ir descartando la patología orgánica. Y también el consumo de fármacos. En cuanto al examen físico, tener en cuenta en el abdomen la búsqueda de masas palpables, ya sea de un fecaloma o de cuerda cólica. También valorar el tono muscular del abdomen. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down, el tono muscular lo tienen muy bajo, al igual que en pacientes que tienen síndrome de hiperelasticidad muscular, ¿no? También valorar el ano, la posición, los pliegues perianales, también de paso observar si la truza está manchada, hay fisuras, eritemas, también valorar en la región lumbosacra la presencia de hoyuelos o mechones de pelo, o desviación de la línea glútea. Muchas veces hay niños que tienen desviación de la línea glútea y en este caso estaríamos o tendríamos que descartar espina bífida oculta, que también es causa de estreñimiento orgánico. Dentro del diagnóstico, para ser certero en el diagnóstico de estreñimiento crónico funcional, tenemos unos criterios llamados de Roma, que actualmente desde el 2016 está vigente los de Roma 4, en el cual nos dan criterios para diagnosticar el estreñimiento funcional. 2 o más criterios de los que mencionamos
deben estar presentes por lo menos una vez al mes. En este caso, en menores de 4 años, debe haber 2 o menos defecaciones por semana, o antecedente de retención excesiva de las heces, o antecedente de evacuaciones dolorosas o duras, antecedente de heces de gran tamaño, presencia de masa fecal en el recto, también por lo menos un episodio de incontinencia fecal a la semana después de haber dejado el pañal en el caso de los niños que ya controlan los esfínteres, y también antecedente de heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro. De igual manera, en mayores de 4 años, también son 2 o más criterios de los siguientes y deben estar presentes al menos una vez a la semana por mínimo un mes, ¿no? En el caso de los pacientes ya mayores de 4 años, debemos descartar síndrome de intestino irritable. En este caso, el signo predominante es el dolor abdominal. Debe haber 2 o menos evacuaciones por semana, por lo menos un episodio de incontinencia fecal, antecedentes de postura de retención, antecedentes de evacuaciones dolorosas o heces duras, presencia de masa fecal en el recto, antecedente de heces de gran diámetro que obstruyen el inodoro. Y después de una evaluación exhaustiva, los síntomas no deben ser atribuidos a otra condición médica. De ahí que es importante tener en cuenta los signos de alarma. Estos signos de alarma o banderas rojas nos van a poder orientar hacia el estreñimiento probablemente de tipo orgánico. Por ejemplo, el estreñimiento de inicio precoz, ¿no? En los primeros 3 meses. Eliminación tardía del meconio, más de 48 horas de vida, sugestivos de Hirschsprung, retraso del crecimiento, por ejemplo, acidosis tubular renal, sin hábito retencionista también, ¿no? Probablemente problemas psicológicos que ya estarían en el lado de estreñimiento orgánico. Presencia de síntomas digestivos altos como vómitos, distensión abdominal recurrente, por ejemplo, también acá entraría, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, patología vesical, pacientes con vejiga neurógena e intestino neurógeno, ¿no? De ahí es importante también los antecedentes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes y tienen estreñimiento. Puede ser la causa el estreñimiento de la infección urinaria recurrente, pero también hay pacientes con vejiga neurogénica, o también pacientes con vejiga neurogénica, no neurogénica, que conducen también están asociados también a estreñimiento. También, si no hay respuesta con un tratamiento óptimo convencional en los 3 meses de tratamiento, serían signos de alarma. Entre los diagnósticos diferenciales del estreñimiento crónico funcional, tenemos a la disquesia del lactante. ¿Y qué es la disquesia del lactante? Generalmente son episodios funcionales en menores de 9 meses, que se caracteriza por episodios de llantos, gritos, esfuerzos y enrojecimiento facial durante 10 a 20 minutos. Y luego se calma cuando elimina las deposiciones, que suelen ser líquidas o blandas. Y después el paciente está tranquilo, no tiene otros síntomas, por lo demás un lactante sano. Entonces, probablemente este paciente tenga disquesia del lactante y no estreñimiento crónico. También tenemos a la incontinencia rectal no retentiva, en el cual el paciente defeca en lugares inapropiados, huele mal, cuando va al colegio todos se apartan de él. Generalmente estos pacientes tienen trastornos del comportamiento, como por ejemplo pacientes con TDAH, pacientes con trastornos del espectro autista, pacientes con ansiedad, con depresión.
de todas maneras, estos pacientes tienen que ser evaluados apropiadamente para descartar otras patologías. En cuanto a los exámenes auxiliares, generalmente los pacientes no necesitan exámenes auxiliares, ya que el diagnóstico es netamente clínico. La historia clínica completa, un examen clínico completo, nos ayudan muchas veces a determinar esta patología y a esto nos ayuda los criterios de Roma 4 para iniciar el tratamiento. Pero solo algunos pacientes se van a beneficiar de algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo la radiografía de abdomen, que generalmente no se debe hacer de rutina, muchas veces se hace, pero siempre se debe valorar primero clínicamente. Se puede realizar en el caso de que haya pacientes con impactación fecal muy importante para descartar obstrucciones intestinales. También nos podría ayudar de paso a valorar la columna lumbosacra. También se podría usar en pacientes obesos que se niegan tal vez a la realización del tacto rectal. Entonces sería muy restringido el número de pacientes que necesitan estos exámenes auxiliares. También hay otros análisis, pero ya en los pacientes, en aquellos que sospechemos de patologías orgánicas, como por ejemplo manometría anorrectal en pacientes que tenemos sospecha de Hirschsprung. También tenemos el enema de Vario, que generalmente se debe hacer sin preparación para obtener falsos negativos, y la biopsia rectal, ¿no? Sobre todo en el caso de patologías orgánicas. Pero para el caso del estreñimiento funcional, en realidad no se necesitaría, excepto si se sospecha o tengamos signos de alarma o sospechemos de algunas otras patologías. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. En cuanto al no farmacológico, que es una piedra angular muy importante para el manejo del estreñimiento, ¿no? La mayoría de pacientes con estreñimientos agudos, leves, deberían mejorar solamente con el tratamiento no farmacológico, ¿no? Uno de ellos, en cuanto al tratamiento no farmacológico, es la educación. Se debe educar a los padres y también a los niños si ya tienen un grado de entendimiento mayor sobre las causas del estreñimiento, del por qué se estreñen, haciendo tal vez algunos esquemas para que puedan comprender y poder reforzar en cada visita sobre ello para que los pacientes entiendan el porqué de la condición y puedan colaborar con el tratamiento. También es muy importante el cambio de los estilos de vida, sobre todo en cuanto a la alimentación, el cual debe ser con más consumo de fibras. Generalmente el consumo de fibras está en una recomendación de 0.5 gramos por kilo al día, y también el beber líquidos, ¿no? También beber líquidos, se recomienda aproximadamente 35 mililitros por kilo al día en los pacientes, de preferencia agua pura, ¿no? Hervida o mineral, tibio refieren, que mejora el tránsito intestinal cuando los líquidos son tibios, muy contrario cuando los líquidos son muy helados. También es importante en el cambio de la actividad, de los estilos de vida, también están las actividades físicas. Muchas veces ahora por el cambio de
el cambio de estilos de los niños que juegan más con las pantallas, los celulares, las tablets, están todo el tiempo sentados, echados en los sillones y no hacen actividad física. En este caso, tratar de que los niños hagan actividad física, jueguen como jugaban o solíamos jugar antes. De repente, por ahora, por la pandemia, es un poco difícil, pero en la casa se puede incentivar tal vez a caminar, a saltar, ¿no? Para que ellos también tengan actividad física y ya cuando se pueda también puedan ser matriculados o poder hacer algún deporte, que es muy importante en el cambio de los estilos de vida. También es muy importante el entrenamiento en cuanto a la defecación. Lo normal es defecar una vez al día o 2 veces al día, dependiendo de cada niño, pero mientras sea suave, sin dolor, sin disconfort, es lo normal, ¿no? Hay niños que muchas veces van interdiario, cada 2 días, pero si no hay ningún otro síntoma, si no hay molestias y las heces son blandas, sería un patrón habitual. Pero en este caso de estreñimiento crónico, hay que formar un hábito evacuatorio en los niños y esto sí debe ser algo muy importante y se debe establecer en horarios. Lo ideal es que los niños hagan deposiciones después de los alimentos grandes, ¿no? Después del desayuno, almuerzo, la cena, para que puedan defecar, ya que cuando nosotros comemos, el reflejo gastrocólico aumenta el peristaltismo y eso nos podría ayudar a evacuar las heces. Entonces se recomienda que por lo menos de 5 a 10 minutos se sienten los niños todos los días para poder formar el hábito evacuatorio. También se recomienda que cuando defequen los niños no tengan los pies colgados, porque usualmente los inodoros están hechos para los adultos, pero los niños tienen que tener un banquito o un sostén para que los pies estén muy bien sentados y puedan tener una angulación adecuada entre el recto y el ano. Por ejemplo, acá tenemos en la foto un bacín que nos permite una angulación adecuada para que pueda defecar sin necesidad de tener mucho esfuerzo el paciente. Entonces, es necesario tener un buen bacín o un inodoro con una repisa para el apoyo adecuado de los pies de los niños. También es importante el diario de deposiciones. De esta manera podemos reforzar en los niños que ellos mismos hagan sus mismos horarios y cuando hagan deposiciones ellos mismos puedan graficar en el diario de deposiciones y sea como un refuerzo positivo y tal vez algún tipo de premio cuando ellos lo logren. También dentro del tratamiento no farmacológico tenemos a la terapia conductual. Muchos niños también tienen alteraciones de la conducta, pero secundarios a lo que deriva del estreñimiento crónico. Muchas veces los pacientes que tienen estreñimiento funcional retentivo también tienen problemas de conducta, pero derivados de ello, ya que muchas veces en los colegios son apartados de los demás compañeros, ya que tienen mal olor. Entonces, también todo ello deriva en depresión, en ansiedad, y todo eso también debe ser conjuntamente manejado. Acá tenemos una tablita de las fibras de los alimentos
Entonces, tener en cuenta los alimentos, la cantidad de fibras para que puedan ser brindados a nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos que el germen de trigo tiene más fibra, seguido del cereal integral de salvado, el pan integral, el maíz, la avena, también los frutos deshidratados como los higos, la ciruela seca, también los frutos secos como la almendra, el pistacho, el maní, tienen mayor cantidad de fibra. Recordemos que la fibra es aproximadamente 0,5 gramos por kilo al día. O también hay otra fórmula que es la edad del niño más 5 gramos hasta 10 gramos al día de fibra. Entonces es importante a la hora de poder recomendar qué alimentos pueden comer nuestros pacientitos, porque todo esto va conjuntamente con el tratamiento farmacológico, que generalmente se da en una primera instancia hasta que el niño logre tener los hábitos y tener el ritmo evacuatorio adecuado, ¿no? Y ya de ahí el tratamiento farmacológico se va disminuyendo. La primera escala sería, si un paciente viene con impactación, sería primero la desimpactación, el tratamiento de desimpactación, ¿no? Luego el tratamiento de mantenimiento, luego el tratamiento de destete de la medicación y al final el seguimiento de estos pacientes. En cuanto al tratamiento de desimpactación, generalmente los pacientes que llegan impactados vienen con conducta retentiva, con deposiciones diarreicas, con masas en el abdomen, distensión, mancha en la truza. Entonces, estos pacientes tienen que iniciar primero un tratamiento de desimpactación. Para el tratamiento de desimpactación tenemos fármacos tanto orales como rectales. Lo que se prefiere de primera línea son los fármacos por vía oral. En este caso, el medicamento que se usa a nivel mundial de primera línea es el polietilenglicol. Los usamos a dosis altas, incluso llegamos a más de 1,5 gramos al día, que refieren en las dosis que nos detallan en las guías. Generalmente las dosis es según la respuesta que presentan cada paciente, pero sí usamos polietilenglicol a altas dosis. También podemos usar enemas, ya sean de fosfato de sodio o de glicerina. Usualmente los enemas de fosfato, por ejemplo, tenemos Alevacol acá en Perú, se usan en mayores de 2 años a una dosis de 1 hasta 5 mililitros por kilo, ¿no? Se puede usar en el caso de que tengan fecalomas muy duros y el paciente tenga dolor abdominal, mucho disconfort para defecar y no puede. En ese caso podríamos usar enemas, pero por lo general se pueden usar solamente tratamientos por vía oral con polietilenglicol. También en menores de 2 añitos podemos usar enemas de glicerina o rectiolas de glicerina que también hay en el mercado, que se puede usar entre 1 y 2 mililitros por kilo en varias dosis para que pueda evacuar el recto. También se usan irrigaciones transanales rectales, pero generalmente se usan en pacientes que tienen estreñimiento de causa orgánica, como intestino neurogénico, en pacientes con espina bífida, pacientes con mielomeningocele, y usamos volúmenes altos de
de cloruro de sodio, por ejemplo, de 10 a 20 mililitros por kilo para poder hacer estas irrigaciones transanales. Una vez que el paciente ya esté desimpactado, la desimpactación usualmente puede durar entre 3 días y una semana, ¿no? Una vez que el paciente esté desimpactado, tenemos que continuar con una terapia de mantenimiento, porque si no, el paciente vuelve a recaer, vuelve a presentar retención de heces y continúa todo como un círculo vicioso. La terapia de mantenimiento continuará de todas maneras con medicamentos por vía oral, del cual los agentes osmóticos son el tratamiento de elección. De ellos ya había hablado que el polietilenglicol es el tratamiento de primera línea, ya que es un medicamento que no se absorbe o se absorbe mínimamente y no debería producir flatulencias, como sí ocurre con la lactulosa, ya que el polietilenglicol no es digerido por las bacterias de la microbiota, entonces no produce gases a comparación de la lactulosa, y el polietilenglicol cada molécula tiene o capta 100 moléculas de agua, por lo cual al usar el polietilenglicol, las heces se vuelven más hidratadas y aumentan en tamaño para que pueda presentar el paciente un bolo más fácil de ser evacuado. También se puede usar hidróxido de magnesio, que usualmente no lo usamos. También se usan estimulantes proquinéticos, el cual uno de ellos es el picosulfato de sodio, el bisacodilo. También se pueden usar ablandadores de heces como lubricantes, el aceite mineral, la glicerina. También hay otros fármacos, como por ejemplo ya vienen según las farmacias o los laboratorios, ya vienen en medicamento. Tenemos fibras como el Plantagobata, que pueden ayudar a mejorar el volumen de las heces, pero generalmente en niños no tienen buena adherencia, ya que hay que tomar inmediatamente una vez vertido en el vaso. Si no se toma inmediatamente, se forma una masa y después ya no lo pueden tomar. Entonces no tiene buena adherencia. También hablamos de probióticos, que generalmente hay estudios, pero ninguno tiene buena eficacia para lo que es el estreñimiento funcional. Entonces, por ahora todavía no se puede recomendar algún probiótico como para el tratamiento del estreñimiento crónico funcional. Acá tenemos una tablita con las dosis de los medicamentos que también ya les estaba mencionando. Y la otra fase del tratamiento farmacológico sería el destete. Generalmente el destete se va logrando entre 3, 6, 12 meses. Muchas veces hay pacientes que necesitan más tiempo, pero también estos pacientes que demoran en destetarse es porque también no logran mejorar los hábitos de vida que había mencionado. Aproximadamente un 50% va a lograr destetarse entre los 6 y 12 meses. Y la reducción del medicamento debe ser gradual. También después del destete, una vez que ya se ha conseguido que el paciente defeque diario, suave, sin disconfort, y tenga todos los estilos de vida adecuados para evitar el estreñimiento, hay que seguir un seguimiento que lo ideal debería ser mensual y luego cada 3 meses por 2 años y después anualmente de ser necesario.
¿no? Para controlar que estos pacientes no tengan recaídas. En cuanto a para derivar a los pacientes, ¿cuándo derivar a los pacientes a un especialista? Se deriva a los pacientes a un especialista en el caso de que tengan signos de alarma, como había mencionado, cuando tengan estreñimiento refractario, quiere decir que después de 3 meses de un tratamiento adecuado, consciente, óptimo, no haya mejorado, continúe con estreñimiento, con incontinencia rectal, debería ser derivado al especialista. También aquellos con estreñimiento orgánico tendrían que ser derivados al especialista. Como conclusiones, el estreñimiento es una causa muy frecuente en las consultas médicas, por lo cual los profesionales de la salud debemos estar informados para poder brindar una adecuada consejería sobre la alimentación a nuestros pacientes. También tener en cuenta que la historia clínica es fundamental para el diagnóstico y muchas veces no es necesario ningún examen auxiliar. También es importante la educación, que es muy fundamental para que los niños puedan cambiar los estilos de vida y pueda mejorar el estreñimiento y a la vez esta mejoría pueda persistir en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Vamos a revisar las preguntas emitidas por el chat. Ya. Buenas tardes. ¿Cuándo está indicado una evaluación con tacto rectal en estreñimiento en lactantes y niños? ¿Podría repetir? No le escuché muy bien la primera parte. Bien, doctora. Bien, doctora. Buenas tardes. ¿Cuándo está indicada una evaluación con tacto rectal en estreñimiento en lactantes y niños? Ah, ya. Sí, generalmente el tacto rectal estaría indicado en aquellos pacientes que sospechemos de impactación fecal. No es de rutina, solamente cuando hay sospecha de impactación fecal. Por ejemplo, aquellos pacientes que manchan la truza, ¿no? Podríamos indicar, evaluar el tacto, porque no solo el tacto nos va a ayudar a evidenciar si hay una masa en el recto, sino también cómo está el esfínter, si está muy hipotónico o también si está muy hipertónico, ¿no? Entonces, nos ayudaría en este caso. Pero usualmente no se hace de rutina, pero en lo posible tratar de conversar con los padres, porque muchas veces ellos se niegan y también cuando son adolescentes es muy difícil convencer a los adolescentes para estos exámenes. Bien, doctora. Otra pregunta. ¿En qué casos es necesario los enemas? Necesario los enemas en el caso de que haya impactación fecal y haya dolor abdominal o disconfort al momento de defecar, porque el tratamiento por vía oral va a demorar al menos 1 a 2 días. El efecto no va a ser tan rápido, pero si queremos un efecto mucho más rápido, un alivio más pronto, más eficaz, se podría indicar el enema. Ya había mencionado la dosis de 1 a 5 mililitros kilo dosis. Puede ser 1, 2 o 3 enemas al día. Nunca pasar más de 5 días de enemas por las intoxicaciones de fosfato que pueda tener el paciente. Bien, doctora. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Se puede indicar en primer nivel polietilenglicol cuando evidenciamos masas abdominales, incontinencia de heces líquidas y mancha la ropa interior con dolor abdominal? Gracias. Sí, usualmente
Muchas veces ya cuando el paciente tiene mucho disconfort, dolor abdominal, de todas maneras siempre descartar que no haya obstrucción intestinal, ¿no? Aunque no es lo usual. La mayoría si tiene dolor abdominal es por el efecto de la masa que presenta en el recto, en el sigmoides. Entonces, generalmente iniciamos mixto, tanto tratamiento por vía oral con polietilenglicol y también al menos un enema vía rectal ese día para poder descomprimir un poco el recto y poder aliviar los síntomas. Bien, doctora. Hoy se está viendo muchos niños que son estreñidos. Estoy haciendo trabajo de teletriaje y se está viendo que usan laxantes y siguen igual sin hacer. Bueno, de todas maneras, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino también el no farmacológico, como había mencionado, los cambios de estilo de vida. Pero de todas maneras, si no hay ningún cambio, no hay mejoría, ver el tipo de laxante. Usualmente la lactulosa tiene un tiempo de eficacia muy limitado. Hacen taquifilaxia mucho más rápido, a veces solamente una semana y luego ya no hay eficacia. El tratamiento de elección es el polietilenglicol y si con las dosis, ver las dosis, de repente la dosis es muy baja, hay que aumentar la dosis. Generalmente las dosis son dosis respuesta, no hay una dosis para todos los niños. Cada niño es diferente, otros necesitan más dosis, otros menos dosis. De todas maneras, ver esos aspectos. Bien, doctora, nos preguntan por el interno. ¿Es cierto que en las zonas altoandinas es más frecuente el estreñimiento crónico por el escaso consumo de ensaladas? Sí, en las zonas andinas hay un mayor número de pacientes. No sé si decir con estreñimiento crónico, pero sí muchos de los pacientes tienen dólico colon, que quiere decir el colon muy largo. Muchas veces al tener el colon muy largo, el tránsito también es mucho más lento. Hacen deposiciones tal vez cada 2 días, pero si son suaves y sin dolor, sin disconfort, sería normal, ¿no? Pero en este caso, más estaría dado por tal vez por la longitud del colon, que también a medida que el colon es más largo, en el tiempo de tránsito las heces se siguen haciendo más secas. A medida que pasa por cada segmento del colon, el colon absorbe las heces y si el colon es más largo, también las heces son más largas, son más secas. Entonces, principalmente por el colon largo y el hábito que ellos tienen de comer más alimentos, más carbohidratos, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Qué hacer en enfermedad de Hirschsprung? En enfermedad de Hirschsprung, generalmente los pacientitos que tienen riesgo de enfermedad de Hirschsprung son aquellos que eliminan el meconio, las primeras deposiciones del recién nacido en más de 48 horas. Presentan distensión abdominal, no evacúan fácilmente. Entonces, cuando ya hay sospecha, derivar al especialista, ya sea el gastroenterólogo pediatra o el cirujano pediatra. Pero generalmente estos pacientes son derivados a cirugía pediátrica y ellos ya realizan biopsias rectales para descarte. También muchas veces se ayudan con enemas de bario y ya el manejo es por cirugía pediátrica. Bien, doctora. Otra. Tengo 2 hijas de 8 y 10 años y ambas hacen deposición cada 4 y hasta cada 7 días. ¿Cuál sería la indicación médica? Hacen regular cantidad y a veces con dolor. Muchas gracias. Ya. Bueno, sí, cada paciente es diferente, siempre y cada paciente debe ser evaluado, siempre con un médico.
¿no? Al menos de primera instancia, luego pueden ser seguidos vía virtual. Ahora por la pandemia no siempre se puede presencial. En el caso de que ya tengan cada 4 días, 7 días con heces voluminosas, probablemente estén obstruyendo el inodoro, probablemente ya se trate de un estreñimiento crónico, y si hay disconfort mayor aún, lo más frecuente es funcional. En este caso, de primera instancia, podrían estar mejorando los estilos de vida que ya había mencionado, la alimentación, la actividad física, el hábito evacuatorio, y si no mejora, tendrían que ser ya evaluados por un médico pediatra para que puedan recibir algún tratamiento farmacológico que pueda coadyuvar al tratamiento no farmacológico, que es muy importante y debe durar toda la vida, todas estas medidas de cambio del estilo de vida. Bien, doctor. ¿El uso de laxantes causa acostumbramiento a estos? No, siempre la mayor preocupación de los pacientes es si los laxantes van a causar dependencia, se van a acostumbrar a ellos, va a provocar algún efecto secundario. Usualmente no causa ninguna dependencia, no es acostumbramiento, más bien es mejorar la consistencia de las heces para que puedan ser evacuadas regularmente, y así el colon también tiene un ritmo evacuatorio diario, y esto que pueda persistir por meses, y después cuando no está con el tratamiento médico, persista igual, no se van a acostumbrar. Por ejemplo, el polietilenglicol no se absorbe, no causa ningún efecto en el intestino. Entonces pueden ser usados con regularidad, pero lo que se quiere es el menor tiempo posible. Para eso tiene que cambiar los estilos de vida del paciente. Bien, doctora. Ahora nos llega un comentario para usted. Considere que todos los hospitales pediátricos deben tener inodoros adaptados para niños. Si es así, por favor, recomiéndelo. Sí. Sería lo adecuado. Muchas veces en hospitales que son netamente pediátricos ya hay inodoros pequeños. Por ejemplo, en el Hospital del Niño hay algunos servicios higiénicos con inodoros pequeñitos para que solo entren los pacientitos pediátricos. Sería lo ideal, pero muchas veces son hospitales generales donde van pacientes de todas las edades, entonces es un poco más difícil. Pero sí se podría recomendar que tengan servicios higiénicos con inodoros pediátricos. Muy bien, doctora. Doctora, como ya no hay más preguntas ni en el chat ni por teléfono, le agradecemos. Gracias por haber participado y haber transmitido en una forma tan didáctica sus conocimientos y experiencia, y que ha servido para disipar muchas dudas. Gracias, doctora Oropesa. También agradecemos a los participantes presentes y a los que nos acompañaron durante todo el mes. Por favor, sigan acompañándonos en forma presencial, pero para las preguntas y todos los que tienen cierta inquietud, les comunicamos. Todos estos interesantes temas están colgados en la página web y en YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Así que ustedes pueden seguirnos por estos medios y aclarar sus dudas o recordar lo que dijo el expositor. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, doctora, muy amable. Gracias también.